¿Qué ha ocurrido en este caso con la crisis de la COVID-19? La crisis de la COVID-19 es una crisis totalmente distinta a la del año 2008. La crisis del año 2008 fue una crisis focalizada fundamentalmente en el sector financiero, había ligereza a la hora de conceder el crédito, y en el sector inmobiliario con su especulación. Esa fue una crisis que castigó en general, prácticamente digamos que la propagación de la crisis acabó afectando a quien más, a quien menos, pero en cualquier caso era una crisis que estaba muy focalizada. Las hipotecas subprime, los créditos al primer paria que pasaba por la calle. Entonces, ahí esa crisis tenía dos focos. Muy bien. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora? Que ahora nosotros tenemos un estigma. ¿Ese estigma cuál es? Un estigma que yo desde el año 2010 vengo alertando, vengo clamando como una voz en el desierto que nadie me ha hecho puñetero caso. Las finanzas públicas de España. Las finanzas públicas de España han ido empeorando, empeorando, empeorando. España, al día de hoy, tiene una deuda pública que es de 1.200.000 millones de euros, prácticamente el 100% del PIB, sin maquillajes, porque hay algún maquillaje en el último año en cuanto al volumen de la deuda, que ha quedado en 1.189.000 millones de euros, pero hay algún maquillaje. Nosotros tenemos una deuda pública que es del 100% sobre el Producto Interior Bruto. Por tanto, quiero decir que todo lo que produce España, 1.245.331 millones de euros, prácticamente lo tiene de deuda pública. ¿Por qué viene esa deuda pública? Esa deuda pública viene como consecuencia que desde el año 2008 hasta el año 2019, España ha acumulado un déficit, es decir, cada año se ha gastado más de lo que se ha ingresado. En el conjunto de España, y estoy hablando de lo que sería el conjunto de las administraciones públicas, por tanto, hablo de lo que sería la administración central de un lado, las comunidades autónomas de otro lado, la seguridad social de otro lado y las corporaciones locales, que son las mejores de otro lado, porque son las únicas que tienen superávit, pero en general, en el conjunto del Estado, cada año se ha saldado con déficit, 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 déficit. Y la suma del déficit desde el año 2008 hasta el año 2019 asciende a 821.000 millones de euros. Cuando arrancó el 1 de enero del año 2008, la deuda pública que tenía España era de 386.000 millones de euros. Hoy la deuda pública es de 1.189.000 millones de euros. Si nosotros ahora establecemos cuál es la diferencia, son 820.000 millones de euros. Con lo cual, ¿esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir simplemente que todo eso que hemos perdido, nosotros lo hemos ido pidiendo y ha sido crecimiento de la deuda. Claro, ¿y ahora qué ocurre? Pues que ahora, en el momento en el que entramos en esta situación de crisis, nos encontramos con una situación de déficit auténticamente abominable, porque el año pasado se perdieron 33.000 millones de euros, cuando la economía iba bien, en los mejores años, cuando la economía iba progresando, prosperando. Y encima resulta que tenemos una deuda pública que está al 100% del PIB. Muy bien. ¿Esto qué significa? Que en este caso, la insolvencia del Estado, la bancarrota de las finanzas públicas, va a hundir a la economía española y cuando se hunde con ella está arrastrando a la economía productiva. ¿Y por qué arrastra la economía productiva? Por una razón muy sencilla. ¿Qué hacen otros países como Estados Unidos, que tiene sus propios mecanismos? Alemania, Dinamarca, los Países Bajos, ¿qué es lo que están haciendo en estos momentos? Como resulta que tienen una deuda pública que representa el 30 o el 40 o a lo sumo el 60% del PIB, pueden endeudarse para con estos recursos que obtienen por el endeudamiento ponerlos a disposición de las empresas, de la economía, para que funcione. Además, ¿qué pueden hacer? Como a lo largo de todos estos años estos países han ido cerrando con superávit presupuestario, a diferencia de lo que ha ocurrido en España, del déficit, ¿qué es lo que pueden hacer? Pues en estos momentos están en condiciones de poder perder 1 año, 2 años o 3 años, pero a cambio de esto, ¿qué hacer? Ayudar a la economía productiva y a que las empresas no se mueran en estos momentos. ¿Qué es lo que hace España? Nada de esto. ¿Cuál ha sido la gran solución del gobierno? La solución del gobierno ha sido una tomadura de pelo. Una tomadura de pelo al decirnos que se iban a movilizar 200.000 millones de euros de recursos. Esto ya me llamó la atención, porque el término movilizar 200.000 millones de euros de recursos, como economista, no lo había escuchado nunca.
Movilizar, coño, movilizar es poner, pagar, desembolsar, que movilizar. Cuando llegue el detalle de los 200.000 millones de euros, nos dicen que son 100.000 millones de euros en avales, muy bien. Y entonces, claro, hay que pensar, el aval no es pagar, el aval es que tú avalas. Por tanto, quiere decir que si el avalado es un tío o una tía, como Dios manda, no pasa nada. Pero si el avalado es insolvente, al final tendrás que pagar. Bueno, muy bien. Por tanto, no es gasto público. Esos 100.000 millones de euros son los que ahora se están dosificando a base de 20.000, 20.000, 20, bueno, 20.000, 20.000, muy bien. Y la ministra dice, con la primera tanda, al cabo de 15 días o de 10 días que estaba en marcha, la ministra Calviño dice, bueno, es que tampoco se ha pedido tanto porque hay 3.500 millones. Y a mí la banca ya hacía una semana que me había dicho que estaba sobredemandados los 20.000, los 40.000 y los 50.000 millones de euros y que los 100.000 serían insuficientes. No me acababa de cuadrar. O es que la ministra tenía el dato de las autorizaciones que había dado el ICO, que no está autorizando a todo el mundo. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Han tomado el pelo con lo de la ayuda de los 100.000 millones en forma de avales. Muy bien, de los 200.000 millones, 100.000 millones. Hay 83.000 millones que dice el presidente del gobierno que se van a movilizar recursos del sector privado. Esa es la gran incógnita. Todavía no sabemos cómo va a ser. Movilizar 83.000 millones de recursos del sector privado, ¿qué es? Incautar, nacionalizar, requisar empresas, hacer pagar más impuestos, crear una tasa COVID para que todo el mundo la pague en un momento en el que la economía esté en una situación deplorable. Cuidado, porque hay que precisar esa movilización de recursos del sector privado de 83.000 millones de euros, exactamente en qué consiste. Y tercera pata, estamos hablando de lo que sería los 17.000 millones de euros, que son 17.000 millones de euros de gasto público. Con lo cual, cuando miramos cuál es el porcentaje de gasto público para atender el impacto de la COVID-19 por parte de los estados, vemos que en Australia se destina casi el 11% del PIB, que en Estados Unidos se destina el 7%, que en Alemania se destina cerca del 5%, que en Dinamarca se destina el 6% del PIB, que todos los países están aquí apretando, dando y tal. Y en España solo el 1,2% del Producto Interior Bruto, que son 17.000 millones de euros.